Ya, chiquillos, comencemos nomás. Estamos un poquito pasados. El otro día, lo último que alcanzamos a hacer fue a definir la integral de línea, ¿sí? De una función, bueno, en realidad de un campo vectorial, ¿sí? Hagamos un pequeño recuento. Aquí está. Al final, la integral de línea, ¿sí? A lo largo de una curva, por definición era nuestro campo evaluado en la curva, producto punto por la derivada de la curva, ¿cierto? Y la integral desde A hasta B. Pero, ¿qué significaba todo eso? Al final, eso son letras nomás. La gracia es que este R era la parametrización de la curva. ¿Ya? Porque tienen que tener claro eso. Una cosa es la curva en sí y otra es la fórmula que le estamos dando, que es la parametrización, ¿sí? Teniendo una curva, nosotros teníamos un montón de parametrizaciones distintas, ¿sí? Entonces la curva es el elemento y la parametrización es la fórmula, ¿ya? La integral iba de A hasta B, donde ¿quién era B? O sea, donde ¿quién era esos dos elementos? Era el dominio de la parametrización, ¿sí? O sea, si la parametrización iba de 0 a 1, la integral va de 0 a 1. Si la parametrización va de 0 a pi medio, la integral va a ir de 0 a pi medio, ¿ya? Entonces, dicho eso, en palabras más simples, para calcular integrales de línea, nosotros necesitamos parametrizar la curva. Después de eso, ya el problema se reduce a una integral en una variable, ¿sí? ¿Cuál era la interpretación? A ver, un segundo. Ahí. ¿Cuál era la interpretación de la integral de línea? ¿Cuál era el problema que hacía que tuviera sentido esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Hicimos el análogo con cálculo integral. La integral común y corriente viene del problema del área bajo la curva. La integral de línea, ¿de qué problema viene? Aquí está. Chiquillos, la integral de línea proviene del problema de calcular el trabajo, ¿sí? Si yo tengo una partícula que la muevo desde un punto hasta otro punto, siguiendo una cierta trayectoria, una cierta curva, ¿sí? La integral de línea surge como necesidad de calcular el trabajo, ¿ya? Al igual que la integral de cálculo integral, ¿sí? La integral de Riemann surge del problema de poder calcular el área, ¿sí? Esta surge del problema de poder calcular el trabajo, ¿ya? Eso no se les puede olvidar. ¿Ya? Ese día hicimos un ejemplo, ¿sí?
Aquí teníamos un campo vectorial. ¿Sí? Teníamos dos curvas. Una era una porción de circunferencia, otro era un segmento recto. ¿Sí? El que hicimos hasta cierto punto fue el primero. Dijimos que eso era una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Centrada en 0, 0, que se mueve en esa dirección, porque va desde el 1, 0 hasta el 0, 1. ¿Sí? Y de hecho lo dice, pues en sentido antihorario. Entonces, primer paso era siempre, bueno, ahí lo había dibujado, la parametrización. ¿Sí? Eso es súper importante. Para empezar a calcular la integral de línea, necesitamos la parametrización. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos dado un par de parametrizaciones usuales. ¿Sí? Las circunferencias antihorarios se parametrizan R coseno y R seno. ¿Sí? En este caso el radio es 1, así que queda coseno, seno. ¿Cuál es el dominio de la parametrización? 0 pi medios. Felipe Cabrera, ¿está por ahí? Sí, profesor. ¿Por qué era 0 pi medios, se acuerda? Sí, porque, o sea, ahí está el árbol. Sí, va por ahí, ¿cierto? Es porque como es Sí, una porción, este se logra con 0 y este se logra con pi y medio. medio. ¿Sí? Y si fuera así, hasta ahí, chiquillos, fuera solamente ese pedacito, ¿cuál sería el dominio? ¿Y cuarto? 0 pi cuarto, ¿cierto? Ya, entonces, ahí está la parametrización, ¿sí? Está el dominio, está la fórmula. Siempre necesitamos esos dos elementos. La derivada es simplemente derivar componente a componente. ¿Ya? Y ahí después es cosa de reemplazar nomás, pues chiquillos. Les queda integral de 0 hasta pi medio, porque ese es el dominio. El campo vectorial se evalúa en la curva, producto punto, la derivada de la curva. Aquí está la derivada. ¿Sí? Ya, el campo es este, x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto vale coseno al cuadrado más seno al cuadrado? 1, ¿cierto? Después, ¿cuál es el segundo? 2 por x por y. 2 por x por y. ¿Sí? Eso significa evaluar el campo en la parametrización. Al final, esto es x y esto es y. ¿Sí? Después hacemos el producto punto entre dos vectores, ¿cierto? Eso es álgebra lineal, primera parte del curso. Primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Menos seno de t más 2 seno de t coseno de t. Y esa es una integral definida. ¿Sí? Nada más que eso. Hagámosla. 0 pi medio. No, ni siquiera. Integremos al tiro. ¿Cuál es la integral de menos seno? Coseno. Coseno, ¿cierto? Coseno de t y esto evaluado entre 0 y pi medio. Más esta integral, o la integral de este lado, chiquillos, se hace con una sustitución simple. ¿Sí? Dicen u igual a
coseno de t. Du es menos seno de t de t. ¿Sí? Si es que no la quieren hacer de forma directa. Entonces les quedaría la integral de menos 2 u cuadrado de u. ¿Ya? Esa sería la alternativa si es que no ven directo la integral, pero es que aquí igual pueden alguien darse cuenta de esa sustitución y hacerla al tiro. Esto es 2/3 coseno al cubo. ¿Por qué? Porque cuando derivan, el 3 pasa multiplicando, se cancela con s, se le resta 1, y al multiplicar por la derivada de lo de adentro, estamos multiplicando por menos seno. Y ahí da lo de arriba. ¿Ya? ¿Cuánto vale el coseno en pi medios? 0, 0. ¿Cuánto vale el coseno en 0? 1. Y lo mismo allá. Coseno en pi medio es 0, 0 al cubo es 0. Coseno en 0 vale 1, 1 al cubo es 1. Esto nos quedaría menos 1 más 2/3, o sea, menos 1/3. Ya, ese sería el valor de la integral de línea. Ya, alguien me había preguntado por el resultado. Eso da. Ya, entonces ahora vamos a seguir con lo mismo, ¿sí? O sea, con integrales de línea. Vamos a ver algunos teoremas, algunas propiedades. Primer teorema, que este en realidad, chiquillo, es un teorema súper importante. No que lo sepan. A ver, o sea, ¿cómo explicarlo? Es importante saber que existe este teorema, ¿sí? Pero no lo van a ocupar. O sea, sí lo van a ocupar, pero bien... A ver cómo explicarlo. Bien implícitamente, o sea, lo van a ocupar en su mente, no tienen que plasmar que lo saben ni nada, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Bajo los supuestos de la definición anterior, o sea, todo lo que dijimos, pues que el campo fuera, no me acuerdo cuáles fueron todas las condiciones, el campo fuera continuo, que la curva fuera seccionalmente suave, fuera rectificable, creo, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos dos parametrizaciones, ah, ahí, tenemos dos parametrizaciones distintas de la curva, ¿sí? Que poseen la misma orientación. Sí, o sea, no me sirve que una vaya para allá y la otra venga de vuelta. Eh, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que si yo hago la integral considerando la primera parametrización y hago la integral considerando la segunda parametrización, el resultado es el mismo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que la integral de línea no depende de la parametrización que ustedes escojan para la curva. ¿Sí? Y eso, chiquillos, es súper importante porque gracias a eso, ustedes pueden poner la parametrización que se les ocurra. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser igual. O sea, vámonos a un caso bien simple. Esa es la curva C. ¿Sí? Alguien, cualquiera, que me dé una parametrización de esa curva.
Es un segmento que va desde el 0, 0 para allá hasta el 2, 2. Eso que acabo de escribir, ¿es cierto? ¿O no? Que esa es una parametrización. T, T y T entre 0 y 2. ¿Es cierto o no, chiquillos? Gastón Muñoz, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Es cierto o no que esa es una parametrización? Creo que sí. Sí, cierto, porque al final todos estos puntos, si están en la recta y igual a x, significa que las dos componentes tienen que ser iguales nomás, ¿sí o no? Sí. Y si va de 0 a 2, va a partir desde el 0, 0 hasta el 2, 2, va a ir para allá. ¿Esa es otra parametrización de lo mismo o no? No, profe, porque cuando reemplazamos por 2 va a quedar una cosa fuera del segmento. Ya, y si le así, me equivoqué. Buena observación. ¿Y si esto fuera un 1? Ahí sí. Ahí sí, ¿sí o no? Sí. Ya, otra persona. ¿Eso es cierto? Que también es una parametrización de la misma curva. Sí, Sí, ¿cierto? Si el t vale 0, da el 0, 0. Si el t vale raíz de 2, da 2,2. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el teorema? Está diciendo que no importa si ustedes ocupan esa, ocupan esa, ocupan esa o ocupan cualquier otra. El resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? O sea, la integral de cualquier campo vectorial sobre esta curva C lo pueden hacer con la integral 1 lo pueden hacer con la, o sea, con la parametrización 2 lo podrían hacer con la parametrización 3 que va de 0 a raíz de 2. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se entiende el teorema o no? Ahora, chiquillos. El teorema es eso, que ustedes pueden parametrizar la curva como se les ocurra, ¿sí? Y el resultado va a ser el mismo. Algunas propiedades. A ver. Gonzalo Pinilla, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya. Léame las propiedades hasta la primera. Ya. Propiedades de la integral de línea. Sean f y g con d perteneciente. No sé cómo leer eso de arriba. De subconjunto de Rn a Rn. Ya. Con d subconjunto de Rn a Rn y C y CK, dos curvas y Juxtapuestas.
yuxtapuestas contenían D. Ya, alto ahí. ¿Sabes lo que significa esa palabra, no? ¿Les suena? A mí no. ¿Al resto? O yuxtaposición. Yuxtapuestas, chiquillos, significa lo siguiente, que por ejemplo, aquí está C, la primera curva, ¿sí? Y la siguiente curva parte donde termina la anterior. ¿Sí? C asterisco parece una K, pero es asterisco. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es yuxtapuesta o no? Que una parte donde termina la otra. Sí, profe, sí se entiende. Y entonces, tenemos dos campos vectoriales, eso estamos diciendo, y dos curvas yuxtapuestas que están contenidas en el dominio de cada campo. ¿Sí? No tiene sentido que las curvas no estén afuera del dominio. ¿Sí? Ya. ¿Quiénes me estaba leyendo? Primera propiedad. La integral de f más g por dr es igual a la integral de f por dr más la integral de g por dr. Ya. Esa propiedad, chiquillos, ¿les suena familiar o no? Que la integral de la suma ustedes la pueden separar. Sí. Sí, por cierto. Ustedes lo sabían de cálculo integral. Ustedes tienen la integral de f más g de x, esto era igual a la integral de f más la integral de g. ¿Sí o no? Ya, otra persona. A ver. Déjenme mirar. La señorita Ana Burgos, ¿está por ahí? No está Ana. Ya, don Víctor Soto. ¿Está Víctor? Tiene problemas de micrófono. Paulo Novoa. Tercero del vencido. Aquí estoy, profe. Segunda propiedad, ¿qué dice? Está. Que la integral de f producto punto de r que va con las curvas yuxtapuestas es igual a la suma de ambas integrales. ¿Sí? ¿Sobre quiénes? Una sobre la primera curva y la otra sobre la segunda. ¿Sí? Miren, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo Eso, sí. que si yo La quiero segunda curva. calcular la integral sobre toda esta curva, ¿sí? La podemos calcular como la integral sobre esta curva más la integral sobre esta curva. ¿Hay alguna propiedad parecida en las integrales clásicas? ¿La integral definida? ¿Les suena algo parecido? ¿O no? Eso que estoy escribiendo, ¿es cierto? ¿Sí o no?
debería ser cierto porque los Sí, límites profe, de- creo que está. Sí, sí, creo que sí. Eso Se usaba en cálculo 3, creo, ¿no? no en cálculo 2, cuando se pasa la No, creo que integral de no. Riemann. La Había no integral de aparecía AB, entonces. bueno, en cálculo 3 igual se ve, pero ahí es un Sí, sí, poquito más creo que la vi complejo. ahí, de ahí me acuerdo. Ya. Entonces aquí lo que estamos diciendo es eso, que si yo integro sobre una curva larga, ¿sí? Puedo dividir la curva en varias curvas más chicas, ¿sí? Integrar sobre cada una de ellas. Eso estamos diciendo. La tercera propiedad facilita. ¿Qué ocurre con las constantes? ¿Qué pasa con las constantes? quedan fuera del integral. Podemos sacarlas de la integral, ¿sí? Para los que están conmigo en ecuaciones, ¿cómo se llamaban? Porque lo dijimos en la clase de hace un rato. ¿Cómo se llamaban esas propiedades? Tenían un nombre. Propiedades de linealidad, ¿sí? La linealidad nos permite hacer eso, porque las sumas las podemos descomponer y las constantes las podemos sacar, ¿sí o no? Una transformación lineal tenía que cumplir eso. Ya. Y la última propiedad. Alguien que me la explique, no que me la lea. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significaba cuando le poníamos un menos a una curva Que era contraria, que era sentido contrario. contraria? ¿Sí? Profe, ¿no es Entonces, parecido al caso de la segunda, no? sí, más o menos. Va por ahí. Cuando yo tenía integral de a hasta b y tenía integral de b hasta a, ¿cuál era la relación entre ellos dos? ¿Eran iguales o había algo más? Cuando invertía los límites de integración, se le ponía un signo menos, ¿sí o no? Sí. Ya, acá estamos diciendo lo mismo. Si nosotros integramos un campo sobre una curva, si la curva es contraria, o sea, la orientamos en el otro sentido, ¿qué pasa con este resultado? Es el negativo del otro. ¿Sí? Eso estamos diciendo. O sea, si integramos, por ejemplo, de A hasta B, da una cosa. Si integramos de B hasta A, da lo mismo, pero con signo cambiado. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? ¿Quedan claras esas propiedades, chiquillos? Son las propiedades clásicas, solo que un poco más generales. Ya, algunos ejemplos. Eso vamos a hacer, yo creo que quizás lo que queda de clase. El mismo campo de antes, ¿sí? Ah, no, este ya lo hice, perdón. ¿Dónde están? Ya ahí están los ejemplos, pero vamos a ver algo antes. Una notación, ¿sí? Cuando nosotros queremos denotar las integrales de línea, ¿sí? El campo F puede tener dos o puede tener tres componentes, ¿sí? Porque ahí es donde estamos trabajando las curvas, en el plano o en el espacio. Entonces, una notación usual es esta, pues si el F tiene esas dos componentes, ¿sí? Al efectuar el producto punto les queda P de X más Q de Y, ¿sí? Y si el F tiene tres componentes, o sea, estamos en un campo vectorial de R3 en R3,
Al hacer el producto punto les queda P de X más Q de Y más R de Z. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Si a ustedes les apareciera esa integral, ¿sí? Esto es equivalente a decir, lo que me están pidiendo es la integral de f, ¿sí? Donde las componentes de f son, esta es la primera componente y esta es la segunda componente. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo con la notación, que a veces va a estar en esta notación separada, ¿sí? Pero eso no es nada más que esta es la primera componente del campo vectorial y esta es la segunda componente del campo vectorial. ¿Ya? ¿Queda claro? Es solo notación. Es por si es que alguna vez van a un libro y les aparece esto. Para que sepan que en realidad es lo mismo, solo que estas son las componentes del campo vectorial. ¿Sí? Ya. Y ahora sí vamos a ver algunos ejemplos, aprovechando lo que veníamos haciendo, y también nos va a servir para motivar la materia que viene. ¿Sí? Consideremos estas dos curvas. Miren. Una curva es el arco parabólico, o sea, un pedazo de parábola, ¿sí? Que va desde 0, 0 hasta 1, 1. Y otra curva es el segmento recto que va desde 0, 0 hasta 1, 1. Dibujemos ambas. Y ambas conectan el 0, 0 con el 1, 1. Una decía que era el arco parabólico. Esa es la curva 1. Y la otra curva es el segmento recto. Que une 0, 0 con 1, 1. ¿Sí? Pregunta. ¿Cómo se parametriza este pedacito? ¿Cuál sería una parametrización? Esta la dimos en una de las primeras clases, con los ejemplos de parametrización. Por ejemplo, si yo digo que el X valga T, el Y, ¿cuánto tendrá que valer? ¿De cuadrado? T cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es el dominio de esa parametrización? ¿El T se mueve entre qué valores? Entre 0 y pi medio. Y pi cuarto, ¿o no? No. Aquí está el T, Entre 0 y 1, bro. 0 y 1, ¿cierto? Sí, bro. Perdón. Esa es la parametrización del arco. La parametrización de la segunda, la estoy haciendo con morado. La di hace poquito rato.
T y T, ¿cierto? Ahí lo dijeron en el chat. La única gracia es que tienen que ser las dos componentes iguales, porque esta recta, ¿cuál es? ¿Y igual a cuánto? X. A X, ¿cierto? Ya, ¿cuál es el dominio de esa parametrización? 0,1 igual. 0, 1 igual. ¿Cuáles son las derivadas? ¿Sí? Porque las vamos a ocupar. ¿Cuál es la derivada de esa? 1,2. 1,2t, 2T, perdón. Sí, ¿cierto? La derivada de la segunda, esa es más fácil. sí 1,1. Y entonces tenemos las parametrizaciones, tenemos sus derivadas. Ahora calcular las integrales de línea, chiquillos, es llegar y reemplazar. Miren, consideremos esas dos curvas que ya las parametrizamos, ¿sí? Encontrar la integral, ¿sí? De ese campo tomando ambas curvas. Y la integral de este campo tomando ambas curvas. ¿Sí? Vamos por etapas. Vamos con esta primera. De acuerdo a lo que dije antes, ¿cuál es el campo vectorial que vamos a integrar? ¿Cuál es la primera componente? X más Y al cuadrado. ¿Cuál es la segunda componente? X al cuadrado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es cosa de notación nomás? Ya. La integral sobre C1 de f de x, y, o si quieres le escribimos f nomás, punto dr, no está escribiendo, se me desconectó. Ahí está. Lo que les decía es que la integral sobre C1 de f, este campo, punto dr va a ser igual a. Ya, en la curva 1, aquí está la curva 1. ¿Cuál es el dominio de la parametrización? ¿Dónde se mueve t? 0 y 1, entre 0 y 1. Entre 0 y 1. 0 y 1, así nos quedaría. F, ¿en quién se evalúa? ¿Cuál es la parametrización? Mira, t, t al cuadrado. ¿Sí o no? Producto punto, ¿con quién? ¿Cuál es R'? 1,2T. 1,2t. Este es R'. Ya, y eso es todo, chiquillos. Que no... Nada más. Ya, cuando evaluamos nuestro campo, este es el X y este es el Y. ¿Cuánto valdría esto? El X vale t, el Y vale t cuadrado. ¿Cuál sería la primera componente? El X vale t, el Y vale t cuadrado, pero como está el Y al cuadrado, nos queda t a la cuarta. Coma. ¿Cuánto sería X cuadrado? Si ese es el X.
t cuadrado. Producto punto con 1,2t. Si hacemos el producto punto, eso por 1 da exactamente lo mismo, t más t a la cuarta. ¿Sí? Más segunda componente por segunda componente. T cuadrado por 2t, 2t cubo. Y ahí el problema está súper fácil, ¿cierto? Integrar polinomios en una variable. ¿Cómo se hacía? Integral de t, ¿cuánto vale? T cuadrado. Sobre 2. ¿Cierto? Sí. Integral de t a la cuarta, t a la quinta sobre 5. Integral de 2t cubo es t a la cuarta medios. Y esto entre 0 y 1. Listo. Cuando esto vale 1 nos queda un medio más un quinto más un medio. Cuando t vale 0, todo da 0. Un medio más un medio es 1, 1 más un quinto son 6 quintos. Listo, eso vale, 6 quintos. La segunda decía, la integral, ¿sí? Ojo, es el mismo campo vectorial, pero cambiamos la curva. O sea, ahora el segmento recto. Ahí voy a copiarla mejor para no escribirla. Ahí está. Vuelvo a poner aquí. El campo que estábamos integrando es x más y al cuadrado, coma x cuadrado. ¿Sí? Y ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. El dominio de la parametrización, ¿cuál era para la curva 2? 0 y 1. 0 a 1, ¿cierto? Ya. El campo, ¿dónde se evalúa? El f, ¿dónde se evalúa? Entre T y T. T, T, ¿cierto? Porque se evalúa en la parametrización. Acá está. Producto punto con, ¿cuál es la derivada? 1.1. 1,1. Ya. Si evalúen el f en t, t, ¿qué vector me queda? T más T al cuadrado. T más t al cuadrado, coma, T al cuadrado. t cuadrado. Producto punto, ¿con qué vector dijimos? 1,1. Sí. Hacemos el producto punto. Esto por 1 más esto por 1. ¿Sí o no? T más t cuadrado por 1 es t más t cuadrado. Y después t cuadrado por 1 es t cuadrado, así que nos queda t más 2t cuadrado. Integral de t, ya dijimos que era t cuadrado medios. Integral de 2t cuadrado. Dos t cubo tercios. Esto entre 0 y entre 1. ¿Cuánto nos da? Un medio más 2 tercios, porque cuando evaluamos en 0 se hace todo 0.
Esto sería 3 más 4, 7 sectos. ¿Ya? Otro ejemplo. Estas dos, que son el mismo campo, pero en diferentes curvas. ¿Cuál es el campo, chiquillos? El campo que vamos a integrar. 2x cuadrado más 1 Coma, más 2x cuadrado y. ¿cierto? Ese es el campo. Ya. La primera integral que aparece ahí. Integral sobre C1 del f de R. C1, ¿cuál era? Para que no se nos olvide. Aquí está. Vamos a copiar todo lo que es parametrización para allá. Ya, ¿cuál es el dominio de la parametrización del C1? 0,1. 0,1. ¿Sí? El F, hay que evaluarlo en. ¿Cuál es la definición? De la, 3,3 cuadrado. de la primera parametrización, t, t al cuadrado. ¿Cuál es la derivada? 1,2t. ¿Sí? Esto, ¿a qué nos queda igual? Integral de 0 a 1. ¿Cuánto nos queda nuestro campo? Si el x vale t y el y vale t cuadrado. 2t cuadrado. ¿No? ¿No? Este es t a la cuarta. Sí, de la vuelta. Quedaría 2t a la quinta más 1, ¿sí o no? Y acá, este vale t y este vale t cuadrado. ¿Cuánto nos queda? 2t cubo. 2t a la cuánto? A cubo, ¿no? El x vale t. Este es x y este sí, Perdón, profe. ¿cierto? Sí, sí. Entonces nos quedaría este está al cuadrado y este también está al cuadrado. De la cuarta. Ah. A la cuarta. Hacemos el producto punto. 2t a la quinta más 1 por 1, queda lo mismo. Y 2t a la cuarta, más, o sea, por 2t son 4t a la quinta. Dos más 4 son 6. T a la quinta más 1. ¿Cómo nos quedaría esa integral? Sale la constante. ¿Sí? Y si t a la quinta, integral este a la sexta partido por 6. Ahí se cancela. Se va el 6 y queda así. ¿Y la integral de 1? T. Si integramos entre 0 y 1, ¿cuánto nos da? Cuando el t vale 1, queda 1 más 1. O sea, 2. Cuando el t vale 0, se hace todo 0. ¿Ya? Y la última, que era esta.
El C2, recuerden que era el segmento, ¿sí? T a T, con T en 0,1 y cuya derivada era 1,1. ¿Sí? Esa era la C2. Ya, entonces, aquí, ¿dónde se integra? ¿Dónde se mueve el T? Es lo mismo que el anterior. Lo mismo, ¿cierto? 0,1. El campo, ¿dónde se evalúa? En T, T. T, T, ¿cierto? Se evalúa en la parametrización. Producto punto, ¿con quién? Para el 1,1. Con la derivada de la parametrización. Integral de 0 a 1. Ya. Esto, si el x vale t y el y vale t, ¿cuánto nos queda? T cubo. T cubo, ¿cierto? Más 1, coma. Si esto se evalúa cuando el x vale t y el y vale t. También t cubo, ¿cierto? 2t cubo, en este caso. Producto punto con 1,1. ¿Cuánto nos da ese producto punto? Este por este, ese por ese, sumar. 2t cubo más 1 más 2t cubo. O sea, 4t cubo más 1. ¿Cuánto vale esta integral? Del t cubo está a la cuarta partido por 4, pero con el 4 que está adelante se simplifican. T a la cuarta simplemente. La integral de 1, t. ¿Cuál es el resultado? 2. ¿Cuánto nos había dado antes? Lo Por mismo. la otra curva. Lo mismo, creo. Sí. Dio lo mismo. Ya, y en el primero que hicimos, por una curva me dio 6 quintos. Y por la otra curva me dio 7 sextos. ¿Será coincidencia que uno dio igual y el otro no? ¿O habrá algo detrás? El campo tiene que ser, ¿no? Tiene que ver con el campo. En física han hablado de los campos conservativos, o sea, en realidad de las fuerzas conservativas. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Qué era una fuerza conservativa, chiquillo? ¿Alguien la podría explicar qué es? Algo parecido al trabajo realizado, ¿cierto? Va por ahí, por el trabajo. A ver, Felipe Morales, ¿está por ahí? ¿No está Felipe? José Luis Sandoval. Hola, profe. Hola. Sí, era, en física me recuerdo que tenía que ver con algo del trabajo realizado, el campo sobre una partícula que está en desplazamiento, algo así. Sí, tiene que ver con con el trabajo. ¿Qué pasaba con la energía en cambio en campos conservativos? ¿Qué pasaba con la energía que tenía, por ejemplo, una partícula?
Por ejemplo, ¿por qué un freno no era una fuerza conservativa? O el freno de un vehículo, cuando se detiene por el roce, ¿Por qué se gasta? porque se gasta, ¿cierto? Se pierde energía, o dicho de otra forma, hay energía que se transforma en calor, ¿sí? En trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, que hay campos que conservan la energía de las partículas, o conservan la energía en el sistema, y hay otro tipo de campos que la pierden, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora con esto, que son los campos conservativos. ¿Ya? Miren. A ver déjenme buscar otra forma de explicarlo. A ver, en el ejemplo que acabamos de ver, en donde dibujé las curvas, aquí. ¿Ya? Supongan que, no sé, pues aquí se atraviesa por esa curva libre de cualquier cosa, ¿sí? De un derroce, de cualquier medio que les haga perder energía. Y piensen que por acá se van, no sé, pues por un camino súper tortuoso que gasta energía. ¿Qué dijimos que era la integral de línea? ¿Cuál era el significado? ¿Cuál era el significado que se le daba? ¿Eso de que servía para calcular el trabajo, profe? Calcular eso, ¿cierto? Para calcular el trabajo. Entonces, para el primer campo que hicimos el ejemplo, si yo me muevo de aquí a acá, a lo largo de esta curva, tuve un cierto trabajo. Si yo me muevo de este punto a este punto, pero por este otro lado, ¿qué pasó con el trabajo? Miren. Cambió, ¿sí o no? Entonces, esta fuerza, si es que esto fuera una fuerza, ¿sería conservativa o no? ¿Qué creen ustedes? Si el trabajo cambia dependiendo de por dónde me voy. No, No, pues, ¿cierto? En cambio, en el primero, o sea, perdón, en el que escribí acá, en el segundo, me fui y hoy calculé el trabajo moviéndome por esa curva. Me dio 2. Calculé el trabajo moviéndome por esa curva. Me volvió a dar 2. Si me fuese por esta curva, también me daría 2. ¿Qué puedo decir del campo? Y si no sé, me voy por cualquier curva, y siempre me da 2. ¿Esa es una fuerza conservativa? sí. Sí, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto que vamos a definir ahora. Si nosotros tenemos un campo vectorial continuo, y para cualquier o para toda par de curvas seccionalmente suaves contenidas en D, ¿sí? Con el mismo punto inicial y final, eso es importante, con el mismo punto inicial y final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Vamos a decir que la integral es independiente del camino si es que nos da siempre el mismo resultado. ¿Ya? Como por ejemplo el segundo caso que vimos. Obviamente estas curvas, chiquillos, estas de acá, tienen que tener el mismo punto inicial y punto terminal. ¿Sí? No tiene sentido que coloquemos dos puntos que nada que ver. ¿Sí? Entonces, eso va a ser... bueno, todavía no introduzco el concepto de conservativo, pero independencia del camino. Eso quiero que les quede primero claro. Si yo tomo cualquier curva que una a dos puntos y la integral de línea me da lo mismo, siempre, esa integral no depende del camino, ¿sí? Y le estoy adelantando que eso va a ser un campo conservativo.
Aquí está la definición. Esta es la más importante de todas. Definición de campo conservativo. Consideremos un campo vectorial. Ahí está. ¿Sí? Vamos a decir que ese campo es conservativo, ¿sí? Si existe otro campo, pero este es un campo escalar, ¿sí? Diferenciable, tal que su gradiente es mi función f, ¿sí? Ahí va a ser conservativo. Si yo tengo mi campo y esto proviene de un gradiente, ¿sí? O sea, en otras palabras, existe un campo escalar cuyo gradiente me da el campo, vamos a decir que el campo es conservativo y a esta función le vamos a denominar función potencial. ¿Ya? Y aquí están todas las equivalencias. Miren. ¿Cuándo un campo va a ser conservativo? Cuando la integral de línea es independiente del camino. ¿Sí? Y miren, ¿qué pasa si yo parto en un punto, me doy una vuelta y vuelvo al mismo punto? Si es conservativo, ¿cuánto trabajo se realiza? Al ser conservativo. Por ejemplo, en electromagnetismo, si ustedes movían partículas por un campo eléctrico y volvían al mismo punto, ¿qué pasaba con el trabajo realizado? ¿Cuánto vale? 0, profe. 0. ¿Sí? Entonces, estas son tres equivalencias. Un campo es conservativo, sí, solo sí. La integral de línea es independiente del camino. Se desconectó, déjenme volver a conectar. Sí, solo sí. La integral de línea es 0 para cualquier curva cerrada. ¿Ya? Por aquí tenía un ejemplo. Ya miren, el primer campo que, no, el segundo campo que integramos, ¿a dónde está? Este. Ya, en ese, ¿cierto? Nosotros nos dimos cuenta que la integral sobre C1 del campo era igual a la integral sobre C2, ¿cierto? Que nos dio 2. ¿Sí? Entonces la pregunta que vamos a contestar ahora. ¿Será F un campo conservativo? Este es el ejemplo. Y con esto vamos a acabar hoy. ¿Será F un campo conservativo, sí o no? Sí, al menos sobre estas dos curvas me dio el mismo resultado. Pero, ¿podríamos hacerlo sobre todas las curvas? ¿Se podrá hacer eso? ¿O es imposible? Yo lo veo complicado. ¿Sí? Intentar calcular la integral de línea sobre todas las curvas posibles.
Entonces, no podemos calcular eso sobre todas las curvas. ¿Ya? Pero miren, ¿qué nos dice la definición de campo conservativo? Un campo es conservativo si existe una función potencial, ¿sí? O sea, una función cuyo gradiente es mi campo. Entonces, eso vamos a hacer. Supongamos que phi es una función potencial de f. ¿Qué era el gradiente de esa función? ¿Cómo se calculaba el gradiente? Era eso, ¿sí o no? Era el vector de derivadas parciales. ¿Cuál es el campo F? ¿Cuándo dos vectores son iguales, chiquillos? Julián Chamorro, ¿está por ahí? ¿No está? ¿No está? Martín Cortés. Tampoco. Profe, yo le contesto cuál era su pregunta. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tienen medio misma dirección, sentido y módulo, ¿cierto? Y eso, cuando tenemos dos vectores, las componentes de un vector, este vector igual a este vector, ¿qué significa? Tiene que estar referido a la derivada. No, más simple que eso. Uy, Este vector es igual a este vector. ¿Qué tiene que pasar con las componentes? Tienen que ser iguales, ¿o no? Tienen que ser iguales. Sí, eso. Entonces, recapitulemos un poco. Lo que yo quiero ver es si es que este campo es conservativo o no. ¿Sí? Porque la integral de línea la calculé por 2 y me dio lo mismo. ¿Sí? Por dos curvas distintas. Una forma sería calcular la integral de línea sobre todas las curvas posibles. Eso es imposible. ¿Sí? También podría, porque eso nos dice la equivalencia. Miren, un campo es conservativo, ¿sí? Las integrales de línea son independientes del camino, o bien, si las integrales de línea en curvas cerradas me da 0. ¿Sí? Entonces, pensar en calcular todas las integrales de línea posibles es impensable. ¿Sí? Así que tenemos que hacerlo por la definición. Cuando un campo es conservativo, ¿a dónde está? Cuando existe esta función, ¿sí? Esta función que es una función
que llega a R, es un campo escalar. ¿Sí? ¿Qué tiene que cumplir esta función? El gradiente de esta función tiene que ser igual al campo conservativo. ¿Sí? Entonces, eso estoy haciendo acá. Estoy suponiendo que esta función existe. ¿Sí? Que se llama función potencial. Ese es el nombre simplemente. El gradiente de esta función es el vector de derivadas parciales. La función a la que le estoy verificando si es conservativa o no, o al campo que estoy viendo si es conservativo o no, es 2x cuadrado más 1, 2x cuadrado y. Aquí está. Ahora, este vector es igual a este otro vector cuando las componentes son iguales. Ya, ¿y eso a qué les suena? Lo vimos hace un rato con los que están conmigo en Edo. ¿Cómo sacamos phi? ¿Multiplicamos cruzado? No, porque estas son dos cosas distintas, que tienen que cumplirse ambas a la vez. Hay que llevar con respecto a X y después con respecto a Y, ¿cierto? Mm, Por ahí va, pero no es exactamente eso. Hoy día lo vimos para ecuaciones exactas. Es exactamente lo mismo, chiquillos. ¿Cómo encuentro esta phi? Derivando otra vez, profe. Ya, eso sería para un criterio, ¿sí? El criterio de exactitud. Lo vamos a ver la próxima clase. Pero una vez que hacemos las derivadas, por ejemplo, derivamos esto respecto a y y esto respecto a x, nos dan iguales. Ya eso, ojo, estoy hablando de lo dedo. Después, ¿cómo se resuelve este sistema? Miren, aquí tengo lo que vimos en Edo. Aquí está. Estoy aquí, en este mismo paso. ¿Cómo encontrar el f? Esto fue lo que hicimos hoy día, para los que están conmigo. ¿Cómo fue que encontramos la f? Lean las indicaciones. ¿Qué es lo que se hace? Primero, se integra cualquiera de las dos. ¿Cuál quieren integrar? ¿Integremos la segunda? Estamos pasados un minuto, chiquillos, así que voy a integrar esto y vamos a quedar ahí. Ah, pero ¿alguien tenía clases después de esto? Parece que sí. Ya no, quedamos ahí. Este lo hacemos el día de mañana. ¿Sí? Traten de hacerlo así, pero los pasos son los mismos que vimos en Edo. ¿Ya? Ya, chicos, quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Chao, profe. Chao, chao. Yo, profe. Profe. Profe, que esté bien. Chao, profe.